Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles, este encuentro de cada domingo a las 9 de la noche aquí por C5N. Bueno, el placer de saludarlos y de invitarlos a reflexionar mucho de lo que nos ha pasado esta semana y quizás a partir de esa reflexión poder pensar qué es lo que viene, sin caer en el futurismo. Hay algo que para mí me parece una síntesis de estos tiempos, sobre todo de un tiempo a esta parte, y que es la realidad de Javier Milei, del presidente de la Nación, y que es, como siempre, en este primer zócalo, el primer título del programa. Javier Milei es un presidente sin pueblo. De verdad que es un presidente sin pueblo. Y ustedes se preguntarán, bueno, a ver, pará, ¿qué es el pueblo? ¿Quién es uno para determinar qué es el pueblo? Y por supuesto es una mirada subjetiva que uno tiene, que puede estar 100% equivocada, pero yo soy un convencido de que no todo el mundo es pueblo. Pero no es que no todo el mundo sea pueblo porque alguien determine que no lo sea, sino porque muchos deciden no serlo. Insisto, puede ser una mirada equivocada, pero quiero compartirla. El concepto de pueblo, la idea del pueblo, tiene una identidad política muy clara. Quienes nos sentimos parte de un pueblo, por sobre todas las cosas, nos sentimos eso, parte de un todo, y no el todo. Alguien que se siente pueblo, que vive como tal, entiende lo que es un derecho. Entiende que los derechos son aquellos que de alguna manera nos van igualando, que de alguna manera nos van dando oportunidades a todos y a todas por igual. Y no entiende que el derecho es algo que molesta, como entiende este presidente, como entiende este gobierno y como entienden muchos argentinos y argentinas. La identidad de pueblo es aquella identidad que sabe que pertenece a ese colectivo que, insisto, que lucha por más y por nuevos derechos. El pueblo es el que se emociona con lo que sucede, pero es también el pueblo es el que reclama. Es el que puede hacerse cargo del dolor ajeno. El pueblo es el que sabe que el trabajador, que además lo es quien ordena la sociedad. El pueblo es el que sabe lo que significa un salario. Y los pueblos son aquellos que tienen sus liderazgos. Los pueblos son aquellos que tienen esa emocionalidad política. Aquellos que tienen la vivencia por encima del relato. Este gobierno tiene de relato apenas eso. Este gobierno puede tener votos circunstancialmente. Este gobierno puede tener medios, pero no tiene pueblo. No tiene esa organización popular que legítimamente, por amor a un proyecto de país, porque eso es también el pueblo, puede movilizarse. Este presidente y este gobierno solo es en la medida en la que puede despreciar a los demás, en la medida en la que puede despreciar al otro, en la medida en la que puede diferenciarse del otro. Soy anti-K, soy antiperonista, soy antiderecho, soy antimovilización, soy antiestado. Y en la manera en que van juntando un anti, otro anti, otro anti, creen que son algo. Y seguramente lo son, lo que no son es pueblo. Porque el pueblo, o quienes nos sentimos parte, es aquellos que con aciertos y con errores, con etapas equivocadas en la historia y otras acertadas, podemos entender como propio el dolor ajeno. Por eso el pueblo se moviliza por el Garrahan. Más allá de que quizás vos directamente no necesites la asistencia de los trabajadores y trabajadoras, de los médicos y médicas del Garrahan. El pueblo es el que entiende que hay que levantar el reclamo por los jubilados, por más que no sea jubilado o que no tenga un jubilado en su familia. El pueblo entonces es quien entiende que el concepto de patria no es solo un concepto simbólico, es un concepto de nación, es un concepto de abrazarse a lo simbólico, pero abrazarse a la memoria, pero abrazarse a la historia, pero abrazarse a todos aquellos que entendemos que somos parte de una patria, que no se sintetiza en una camiseta de fútbol, a la que muchos también sintetizan como pueblo, pero el pueblo es eminentemente un concepto político. Y este gobierno lo desprecia. Y este gobierno es antipopular, este gobierno es antipueblo y este gobierno celebra el serlo. Y a todo aquello que sintetice lo popular, lo ataca, y a todo dirigente, hombres y mujeres, que hayan representado los deseos, los sueños,
los derechos, las emocionalidades de lo que llamamos como pueblo, los han perseguido. El pueblo es el que puede llorar a un dirigente político porque fue su líder. Por eso hubo un pueblo que lloró a Irigoyen, el pueblo lloró a Perón, el pueblo lloró a Néstor Kirchner, el pueblo lloró a Evita. Porque el pueblo tiene ese sentir. Y los sectores de poder, en realidad, lo entienden como una masa a la que de alguna manera hay que presionar, hay que exprimir, hay que recortar. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, ellos concentrarse en una lógica de beneficio. Quienes nos sentimos pueblo, queremos construir el bien común. Ahí está la palabra, común. Lo común, lo que es de todos, lo que nos pertenece más allá del lugar de donde vengamos y hacia donde queramos ir. Eso que construimos colectivamente. Ese pueblo es el que este presidente no tiene y no tendrá, porque es incapaz de ejercer el poder en pos de quienes debemos gozar de los derechos que nos corresponden, porque históricamente hemos luchado para conseguirlo. Y un presidente sin pueblo y una expresidenta con pueblo, siendo parte de ese pueblo que lleva 100 días presa. Ayer se cumplieron 100 días en los que Cristina Fernández de Kirchner está presa. 100 días. Muchos escribieron, con lo que estoy muy de acuerdo, 100 días en donde todo es más justo, dirá el poder. No. Son 100 días en donde todo es más injusto. 100 días en donde de alguna manera la síntesis de lo que entendemos como pueblo está encerrado. Pero uno se pregunta, lo dice una canción de Serrat, ¿quién puede ponerle cuerdas al monte? Claro, imagínense tratando de atar un monte, imposible. Como leí también, che, qué bárbaro, ¿eh? La verdad es que encerrar a un peronista en un balcón, muchachos, ¿no? Bien, 100 días de un pueblo que está también encerrado, violentado, porque una de sus líderes más grandes de la historia está presa. 100 días de Cristina presa, de una mujer con una historia que es la historia de un pueblo, que fue la lucha de un pueblo, que fue la felicidad de un pueblo, frente, insisto, a un presidente sin pueblo. Y sin pueblo no puede gobernar, porque los medios tarde o temprano te sueltan la mano, el mercado tarde o temprano te suelta la mano. ¿Sabes quién te sostiene? El pueblo. El que cree, el que lo hace de buena fe, no por guita. El que se moviliza porque te quiso o te quiere a partir de que le mejoraste su vida. No es tan difícil. Un presidente sin pueblo y un pueblo que está pidiendo la libertad de Cristina a 100 días. Una Cristina que hace mucho tiempo atrás, creo que fue en el 2012, sí, en el 2012 dijo algo que hoy estamos viviendo y que es medular, porque si hay algo medular en la Argentina es el trabajador y la trabajadora. Vos rápidamente podés identificar a la derecha, podés identificar un modelo de país o un modelo de economía, de colonia en relación a cómo vive el trabajador. Y en el 2012 Cristina Kirchner decía esto. Que nadie se engañe, no somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas. Ahí está. Ese es lo medular, van por el trabajo, van por el salario, porque el trabajo es el ordenador social por excelencia. Cuanto mejor está un pueblo, es porque mejor está su trabajadora, su trabajador, por tanto su familia, por tanto el acceso a los derechos, por tanto el consumo, que tanto... Bueno, ahora si vos ves, revisá, ¿cómo está un país? Te preguntarán muchos, a donde llegues del mundo, y vos preguntás, ¿cómo están los trabajadores? No preguntes qué hace la CGT, ese es al pedo. ¿Cómo están los trabajadores? Y ahí vemos cómo estamos. En esta semana pasaron muchas cosas que a uno le hacen preguntarse, ante la respuesta del gobierno, cuánto y cuánto. Y ahora quiero explicar esto del cuánto y cuánto. El gobierno perdió las elecciones por paliza,
de la provincia de Buenos Aires, el gobierno tuvo la derrota en el Congreso. Ahora vamos a ver, en un rato vamos a ver la persiana libertaria, en vez de la persiana americana, ¿se acuerdan? La persiana libertaria, todas las persianas que se le están bajando a Milei. Pero digo, en esta semana pasó la derrota fuerte en el Congreso, la derrota para el gobierno, una victoria para el pueblo. Ojo, cuando eso empieza a repetirse, queda todo claro. Y frente a esa derrota, frente a la movilización popular, frente al voto de los representantes del pueblo que dijeron queremos cuidar al Garrahan, queremos cuidar a la universidad pública, frente a eso, la respuesta del gobierno sigue siendo de patrón de estancia, patoteros. Y si hay alguien que es un patrón de estancia, de medio pelo, en realidad él no es ni el patrón, él lo manda el patrón, pero se cree patrón, es el chanta con honores de Adorni, ¿no? Que esta semana habló, luego de los votos, esta semana que pasó, luego de los votos en el Congreso, que fueron contrarios a los intereses del gobierno, salió a hablar casi retándonos. Salió a hablar de cuánto cuesta, como si todos fuésemos un número, cuánto cuesta, che, esta ley que ustedes votaron. No hay personas, ¿no? Todo es un costo, todos son números. No hay personas que necesitan, que les corresponde, que tienen urgencias. Entonces yo me preguntaba cuánto y cuánto. ¿Cuánto tienen de ignorantes, con respeto? ¿Cuánto tienen de inescrupulosos? ¿Cuánto tienen de ladrones? ¿Cuánto tienen de corruptos? ¿Cuánto tienen de incapaces? ¿Cuánto y cuánto? Escúchenlo al patotero, pero el patotero de la última fila. No es el de la barra que va adelante. Es el de atrás que te grita, vos, qué sé yo, pero después el que pega es el de adelante, ¿no? Porque, bueno, el chanta de Adorni, dale. El monto anual de la ley de emergencia pediátrica es de 130.000 millones de pesos. Y acá también, simplemente para que se tenga el orden de magnitud de lo que significa esto en términos de sacrificio fiscal o de equilibrio fiscal, esto es el equivalente a suspender las jubilaciones de privilegio por 3 meses. La pregunta acá es si efectivamente la casta política está dispuesta a votar este tipo de cuestiones, ¿no? El eliminarse las jubilaciones de privilegios para poder financiar la ley por la cual rechazan el veto. Bueno, qué increíble. A mí me hace acordar al Mauricio Macri enojado cuando perdió las elecciones de medio término. Y esto es lo mismo. Esto es decir, ¿ustedes nos votan en contra? Entonces como nosotros nos votan en contra, bueno, miren, vamos a recortar acá, vamos a recortar acá, vamos a recortar acá. Total, ustedes votaron esta ley. Aparte esta ley como si fuese algo menor, ¿no? El otro día me decía un colega, me decía, ¿viste el cartel ese en la calle de la manifestación? De uno escribió, no puede ser que estemos discutiendo esto. Qué buena síntesis. Estamos discutiendo si queremos tener una universidad pública y estamos discutiendo si queremos sostener o no el Garrahan. Fíjense a qué nivel de discusión nos llevaron. Pero así nos hablan. O sea, vos en las urnas les decís que no. En el Congreso les decís que no. Y lejos de ser un gobierno que trate de ejercitar la empatía para ver en qué está fallando, si es que fallan. Por eso la pregunta, incapaces o corruptos. Si es que fallan. No, te salen de canchero. Qué bien que estuvo Capusotto cuando dijo, se creen los dueños de un país al que detestan. La verdad, una de las grandes síntesis de la realidad de este sector profundamente antipueblo y antipopular. Pero fíjense que hasta Adorni le puso nombre a sus adversarios políticos, a quienes votaron a favor de la universidad pública y del Garrahan. ¿Cómo lo llamó? Enemigos. El chanta, ahí está. En la marcha de ayer se alinearon todos, absolutamente todos, los enemigos del progreso. La CGT, la CTA, ATE, Kicillof, la izquierda, kirchneristas disfrazados de otros partidos políticos e incluso abanderados de Palestina. Enemigos del progreso. ¿Cómo se puede sostener en la lógica de alguien con dos dedos de frente, nada más, que crea que defender la universidad es ir en contra del progreso? No resiste análisis.
ni acá, ni en Tailandia. No resiste análisis. En el mismo concepto de progreso, de progresar, de crecer, está el concepto de educarse, de formarse. No quiere decir solo una universidad, por supuesto. Pero ¿cómo puede alguien conducir, aunque sea una mínima parte, de los destinos de un país cuando cree que la salud de nuestra infancia, pelear por la salud de nuestra infancia, es ir en contra del progreso? ¿Qué entienden por progreso? ¿La capacidad de que los amigos de Caputo se la lleven toda? Ahora vamos a hablar, ¿eh? ¿Dónde se van los dólares? ¿Dónde se están llevando el oro, muchachos? ¿Nos lo van a decir alguna vez? Ahora en un ratito nos vamos a preguntar dónde está. ¿Por qué? Porque ¿esto es el progreso? Le preguntaría a Adorni. Si los que defendemos derechos para tener una vida más justa entre todos y todas, ustedes también, porque hay una característica que cuando gobierna el campo nacional y popular, les va bien a todos, a los empresarios también, ¿eh? A los empresarios también. Pero cuando gobierna a la derecha, nos va mal a la mayoría y a unos pocos les va muy bien. Y este es el número. Muéstrenme aquí el número. Ahí lo tienen a Caputo. ¿Se acuerdan de esa imagen? Miren el número. 1.110 millones de dólares en 48 horas se llevó este gobierno. ¿A dónde? Porque nosotros leemos acá en los títulos de los diarios, nosotros leemos acá, en los títulos de los diarios, en los zócalos de los canales de televisión, en los informativos de las radios, bueno, el Central tuvo que vender tantos millones de dólares para sostener un dólar ficticio. Y nos preguntamos, ¿a quiénes se los venden? No hacemos esa pregunta. Nos conformamos con el título. El Banco Central, como si el Banco Central fuese un tipito que sale con una mochila, el Banco Central le vendió tantos millones de dólares para sostener el dólar. Y la pregunta es, ¿a quién se lo vendió? Porque yo voy a mi vecino y le digo, che, Juan Manuel, vendí el auto. ¿A quién? Es la primera pregunta que te sale. ¿A quién? Che, vendí la bicicleta. ¿A quién? ¿Y a cuánto? Después preguntás. Bueno, acá no preguntamos. Me gustaría saber. Son 4. Bancos, alguna financiera. Me gustaría saber si entre esos 4 o 5 hay algún amigo de Caputo. Porque ¿saben cuál es la sensación? Que se la van a llevar toda. Como ya lo hizo este hombre. Y después veíamos esta foto. No olvidemos. No olvidemos. Y a Caputo cuando le preguntás, te dice canchero el tipo, vamos a vender hasta el último dólar. ¿Quieren escucharlo? Ahí está, otra vez, estafándonos, Caputo. Nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del Central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalle si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos y también porque, digamos, es el esquema en el que se acordó en su momento. Entonces, está muy convencido que va a vender hasta el último dólar y está muy convencido que esto es el modelo, que llegó para quedarse y que no van a cambiar nada, están contentos. ¿Quieren saber lo que decía este mismo hombre en el 2017? Que después se tuvo que ir. Se fugó la plata y se tuvo que ir. ¿Saben lo que decía este mismo Caputo? Pero en el 2017, lo mismo que dice hoy. Recordémoslo. Hoy realmente, después de estos 18 meses difíciles, tengo la convicción absoluta que estamos frente a un cambio histórico. No tengo duda que Argentina va a ser la estrella de la región por las próximas décadas. Hay un antes y un después del acuerdo con los acreedores externos. Volvimos a recuperar la credibilidad y la confianza
del mundo. De nuestro lado está claro que la Argentina del desfalco se terminó, y eso no es un tema menor. Como dije, realmente está en nosotros no dejar pasar esta oportunidad, no lo vamos a hacer, ustedes tampoco, y realmente tengo la plena convicción que si bien este es un camino largo, entre todos finalmente vamos a conseguir ese país, esa Argentina que todos soñamos. Estaba tan seguro del éxito como lo está ahora. ¿Queremos hacer un repaso de cómo terminó el gobierno de Macri? Se llevaron 1.110 millones de dólares en 48 horas. ¿Usted lo tiene en su casa? No, yo tampoco. Vamos a una tanda. En un ratito vamos a ver cómo se pierde el poder en la Argentina. Y vamos a ver cómo Javier Milei solito está perdiendo el poder en la Argentina. Una tanda cortita, ya estamos de vuelta.